Hola, mi nombre es Vladimiro Sinay. Yo soy médico neurólogo y soy el jefe del área de enfermedades desmielinizantes del Instituto de Neurociencias de Fundación Favaloro e INECO. Y en el contexto de la pandemia del coronavirus y de la cuarentena generada por dicha pandemia, tenemos a nuestros pacientes restringidos a la circulación general y probablemente muchos de ellos que estén con tratamiento inmunosupresor deban estar durante bastante tiempo en esta situación. Por eso, queremos acercarles algunas recomendaciones para diagnóstico, tratamiento y manejo de la salud mental y cognitiva en los pacientes con esclerosis múltiple en el contexto de la cuarentena. La primera pregunta que nos plantean nuestros pacientes es si el coronavirus es más riesgoso en los pacientes con esclerosis múltiple. En realidad, cualquier infección es más riesgosa en un paciente inmunosuprimido, pero la esclerosis múltiple, per se, no es una inmunosupresión, sino que es un error de reconocimiento inmunológico de un tejido, en este caso el sistema nervioso central, pero no es una deficiencia de la inmunidad. Por consiguiente, la esclerosis múltiple, per se, no aumenta el riesgo de infección por coronavirus. Sí tengamos en cuenta que ciertos síntomas generados por la esclerosis múltiple, como ser trastornos esfinterianos, nos pueden predisponer a otras infecciones, como infecciones urinarias. Trastornos de la deglución para tragar nos puede predisponer a otro tipo de infecciones respiratorias, como una neumonía aspirativa, pero no necesariamente al coronavirus en sí. Entonces, tengamos en cuenta que la esclerosis múltiple sola no es una enfermedad que nos aumente el riesgo para el coronavirus. También sepamos que el coronavirus, uno de sus síntomas cardinales que nos dan los criterios diagnósticos, es la fiebre. Y recordemos que el aumento de la temperatura corporal nos puede hacer aparecer síntomas de la esclerosis múltiple, pero no una recaída, sino síntomas antiguos. Síntomas que ya padecíamos nos pueden empeorar o síntomas que hemos tenido en algún momento y nos habían desaparecido nos pueden reaparecer. Eso se llama reagudización de un foco previo o de un síntoma de una recaída previa. No es una nueva recaída, pero siempre tenemos que tener en cuenta que ante síntomas neurológicos puede ser de forma indirecta una manifestación de una infección de cualquier índole. Y obviamente está incluida el coronavirus. Por eso tenemos que estar atentos ante nuevos síntomas neurológicos o ante síntomas de fiebre o síntomas de cualquier tipo para consultar con nuestro doctor. ¿Qué pasa con los tratamientos y el coronavirus? Y acá la situación es mucho más complicada, porque no existe un solo tipo de enfermedad, un solo tipo de pacientes, por supuesto hay muchísimos tipos de tratamientos y además hay dos situaciones en las que nos podemos enfrentar, pacientes sanos o pacientes con infección por corona. Hay ciertas cosas que tenemos muy en claro. Parece ser que los medicamentos inyectables, los viejos medicamentos de primera generación, los interferones, el acetato de glatiramer, son absolutamente seguros. Son medicamentos inmunomoduladores que no tocan ni afectan nuestras defensas, con lo cual pueden mantenerse sin ningún inconveniente e inclusive iniciarse en el caso de un diagnóstico reciente. Los tratamientos orales ya son un poco más complejos. ¿Por qué? Porque el grado de inmunosupresión es diferente. Tenemos algunos medicamentos como la teriflunomida, cuya inmunosupresión es muy leve, a aquellos pacientes que están recibiendo medicamentos como la cladribine, que luego de su toma se produce un descenso importante de linfocitos, o el fingolimod, que recluta los linfocitos en los ganglios linfáticos e impide su llegada a los órganos blancos. Estos medicamentos va a haber que mantenerlos con más cuidado y hay que estar atento ante la aparición de infección por coronavirus para tomar decisiones junto con su médico. La mayoría de las ocasiones el paciente que está sano sin infección concomitante va a recomendársele continuar sus tratamientos, pero por favor es muy importante que charle cada paciente con su médico para tomar la decisión final. ¿Qué sucede en cuanto a los tratamientos endovenosos, los que recibimos en infusiones periódicas, los anticuerpos monoclonales? Esos anticuerpos son medicamentos que producen caída de los linfocitos, salvo el natalizumab, que en realidad lo que hace es impedir su llegada al sistema nervioso central. Pero si un paciente está estable, quizás podamos posponer la siguiente infusión, pero eso es únicamente en decisión conjunta con su médico, viendo el grado de actividad de su enfermedad y el riesgo de infecciones relacionadas con esta pandemia. Otra pregunta habitual es qué hacemos con la vacunación de la gripe y la neumonía. La gripe y la neumonía dan, valga la redundancia, neumonía y el coronavirus también lo da. Por eso no queremos sumarles situaciones infecciosas que pueden confundirnos o empeorar una infección por coronavirus. Sabemos perfectamente que estas dos vacunas no aumentan el riesgo de esclerosis múltiple ni sus recaídas ni son peligrosas en aquellos pacientes que están recibiendo ningún tipo de tratamiento para la esclerosis múltiple.
Es más, están recomendadas en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión. Por eso aquellos pacientes que estén con medicamentos que bajen sus defensas para la esclerosis múltiple deben recibir ambas vacunas, la de la gripe y la de neumonía. Después, recomendaciones generales que ya todos sabemos. Distanciamiento social, lavarnos las manos, utilizar alcohol en gel, quedarnos en casa. Sepamos que en la región del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, el uso de mascarillas en la vía pública es obligatorio. Y una cosa muy importante, estamos en el siglo XXI y la tele, no la televisión, sino la telemedicina, las teleconsultas, el teletrabajo, la teleinteracción social, las podemos utilizar con la tecnología moderna sin ningún problema. Y eso nos va a ayudar a disminuir todo lo relacionado con la retracción social, la retracción económica, la retracción laboral y lo que nos genera este encierro generado por la pandemia del coronavirus. Hay que tener muchísimo cuidado con la información. ¿Por qué? Porque es importante seguir las indicaciones oficiales y gubernamentales de los ministerios y ante cualquier duda o síntoma llamar al número 120. Siempre chequear cualquier información que nos genere duda o preocupación con nuestros médicos, con los profesionales que saben acerca de las enfermedades que uno padece y de la infección por coronavirus. Por favor, guiarnos por informes oficiales y no difundir rumores ni cadenas de WhatsApp que nos generan muchísima angustia y ansiedad, la mayoría de las veces no son comprobadas o en ocasiones son informaciones tan recientes que van a ser contradecidas en el transcurso de pocos días. Así que tengamos mucho cuidado con la transmisión de información si no está chequeada. Una cuarentena prolongada genera sin dudas problemas de la índole de salud mental, porque la ansiedad y la angustia son normales ante el encierro que estamos viviendo. En una cuarentena así es importante mantener las conductas saludables, ya sea actividad física como dieta adecuada. Tratemos de evitar las conductas que nos pueden generar comorbilidades o afecciones que nos empeoren nuestra situación actual. Evitemos en esa línea el alcohol, el tabaco y las drogas, cualquier tipo de tóxico que no son buenos. Mantenernos alerta a cualquier síntoma de ansiedad y depresión para poder consultar. Obviamente, precaución y manejo controlado del bombardeo de información catástrofe, que hoy está a la orden del día. Y obviamente todos conocemos qué nos tranquiliza y conocemos nuestros profesionales que pueden ayudarnos. Debemos utilizar todas las medidas que tengamos en nuestras manos para el manejo del estrés. Y con esta introducción quiero dejarlo con nuestros colegas que van a profundizar en el manejo de la salud mental y cognitiva en nuestros pacientes con esclerosis múltiple en el contexto de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias.